Coronel Sanders, el maestro del pollo frito, trabajó como obrero toda su vida y se convirtió en sacerdote, pero su historia daría un cambio radical. El 9 de septiembre de 1893, en una pequeña granja cerca de Henryville, Indiana, tuvo que enfrentar la primera dificultad en su vida cuando apenas tenía 6 años, y esa dificultad fue la pérdida de su madre, ya que era el mayor entre sus hermanos y su madre tenía que trabajar todo el día para ganar dinero. Sanders tuvo que asumir la responsabilidad de criar a sus hermanos menores a una edad muy temprana. A la edad de solo 1 año, ya era un maestro en cocinar pan y verduras, pero cuando tuvo que sobrevivir con el salario de su madre, fue muy difícil. Cuando las cosas se pusieron difíciles, Sanders empezó a trabajar en una granja alimentando animales a la edad de 10 años. Este fue el primer trabajo de Sanders en su vida, pero debido a su corta edad, no se sentía motivado para trabajar. Por eso fue despedido de este trabajo. Cuando Coronel Sanders cumplió 12 años, su madre se volvió a casar y aquí comenzó otro problema. El padrastro de Sanders no quería a los niños viviendo con él en absoluto, lo que provocaba peleas en la casa todos los días. Finalmente, llegó el día en que se llevaron a Sanders lejos de su madre. Comenzó a vivir con un pariente junto a sus hermanos menores. Sanders volvió a solicitar ayuda para recuperar a sus hermanos, pero comenzó a trabajar a las 6 de la mañana. Alimentaba a los animales en el trabajo, luego se preparaba, iba a la escuela y por la tarde trabajaba como recolector de maíz. En ese momento, Sanders solo tenía 13 años y trabajaba tantas horas en un horario extremadamente ajustado. Trabajaba solo, pero durante ese tiempo, otra montaña cayó sobre Sanders. Sí, porque no podía estudiar adecuadamente, fue expulsado de la escuela. En una entrevista, Coronel Sanders mencionó que en realidad no entendía álgebra. Se suponía que Sanders continuaría en el trabajo en la granja durante los siguientes 12 años, pero debido a que ahora se había vuelto muy difícil cumplir los requisitos, Sanders quería unirse al ejército de Estados Unidos. En ese momento, solo tenía 16 años, aunque era mucho más joven para unirse al ejército. Fue necesario que Sanders modificara su edad en los papeles y se enliste como soldado en el ejército. Finalmente, después de muchos años, acababa de encontrar la paz cuando ocurrió otro momento. Después de solo 1 año en el ejército, se dio cuenta de su verdadera edad. Cuando descubrieron la edad sobre Sanders, también fue expulsado del ejército. Después de dejar el ejército, Sanders tenía 17 años y durante los siguientes años tuvo muchas dificultades en su vida. Durante este periodo, también se casó y no había un trabajo estable. A veces era visto como conductor de tranvía, otras veces tenía que trabajar como fogonero de ferrocarril, vendedor de seguros, abogado, operador de barco de vapor e incluso trabajó en la entrega de neumáticos. En algunas ocasiones dejaba el trabajo él mismo, pero si no lo hacía, lo despedían. Finalmente, un día su esposa, Josephine King, también lo dejó solo porque ya estaba cansada de la carrera de Sanders. A la edad de 34 años, es decir, en 1974, Sanders conoció al general de la compañía de petróleo de Kent. El gerente le ofreció a Sanders administrar una gasolinera. Debido a su situación, Sanders aceptó la oferta. En los primeros días, las ventas de la gasolinera eran muy bajas, pero los clientes que llegaban allí eran muy acogedores. Debido a esta atención adicional desde el principio, en poco tiempo la gasolinera llenó las calles 3 veces más y una vez más Sanders comenzó a ver felicidad en su vida. Más tarde, la compañía de petróleo de Canter retiró la gasolinera de Sanders y una vez más Sanders perdió su fuente de ingresos. De repente, para Sanders, todo se volvió oscuro cuando una vez más se quedó sin trabajo. En 1930, cuando la compañía de petróleo Shell vio la experiencia de Sanders, una vez más le dieron una gasolinera. Se le ofreció conducir tan pronto como recibió la oferta. Sanders tuvo una oportunidad más para salvar sus esperanzas declinantes. Por eso la aceptó de inmediato. Tan pronto como se hizo cargo de la gasolinera, Sanders comenzó a cuidar a los clientes nuevamente para aumentar las ventas porque esta estación estaba ubicada en una carretera principal, por lo que Sanders estaba feliz de recibir a más personas que pasaban.
En ese momento, solo tenía una mesa en su comedor en la que podían sentarse y comer 6 personas. Al principio, a los clientes les encantaban las habichuelas, pero más tarde se agregó pollo frito al menú. En poco tiempo, su guarnición se hizo tan famosa que ahora abrió un restaurante completo junto con la gasolinera, que tenía espacio para que 142 personas comieran. Este restaurante se llamaba Sanders Sandel Support and Casey. Mientras que antes los clientes solo comían comida de paso, ahora la gente de todas partes empezó a visitar el café de Sanders. Pero durante este tiempo Sanders tuvo que enfrentar otro desafío porque antes tomaba minutos preparar pollo frito, debido a lo cual los clientes tenían que esperar mucho. Debido a este problema, la imagen del restaurante de Sanders se estaba deteriorando. Pero para lidiar con este problema, Sanders probó un nuevo truco y en lugar de freír el pollo en una sartén, lo cocinó en una olla de presión. Sorprendentemente, este truco funcionó y el pollo que se cocinaba en 30 minutos estuvo listo en solo 8 minutos. Sanders se enfadó mucho con su restaurante y día a día mejoró su receta de pollo frito, pero de repente surgió otro problema. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y una vez más Estados Unidos enfrentó una crisis económica. Debido a esto, el servicio al cliente en los restaurantes de Sanders se redujo mucho y en poco tiempo la gente dejó de salir de sus casas. La situación llegó a un nivel en el que se volvió difícil para Sanders sobrevivir. Por eso, en 1942, cuando tenía 52 años, Sanders Centers se cerraron nuevamente en 1945. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Sanders una vez más decidió abrir un restaurante porque ahora no podía trabajar tanto ni tenía dinero para abrir un restaurante. Sanders, junto con su amigo, abrió nuevamente un restaurante en la carretera de Yorktown, Kent. Sanders progresó tanto con este restaurante que en 1949 el gobernador de Kent le otorgó el rango de coronel, y ese fue el día en que Sanders pasó a ser conocido como Coronel Sanders. Cuando las cosas no funcionaron con el amigo con quien había abierto este restaurante, el coronel Hunt le pagó y se llevó todo el restaurante a su nombre. Los días pasaron y después de que el pollo frito de Sanders se volviera famoso, un día el coronel Sanders recibió una llamada de un agente de bienes raíces que le hizo una oferta muy buena por su restaurante. El agente le hizo la misma oferta varias veces, pero el coronel Sanders no la aceptó. Sin embargo, aquí surgió otro problema. Después de 6 meses, se lanzó un nuevo proyecto de carretera debido al cual todo el tráfico se desvió de allí. Ahora, el 90% del tráfico frente al restaurante del coronel Sanders se detuvo y de la misma manera, sus ventas también disminuyeron en un 90%. Ahora, el coronel Sanders no tenía otra opción. El agente que le ofrecía $164,022 no estaba dispuesto a comprar ni siquiera por $80,000. Finalmente, de alguna manera logró venderlo por $7,500. En ese momento, la edad del coronel Sanders era de 65 años y no tenía otra forma de ganar dinero excepto $105 de la seguridad social. Después de ver muchos fracasos en la vida, después de 65 años, al coronel Sanders se le ocurrió la idea de pedir ayuda a su amigo. Para franquiciar la receta, registró su receta bajo el nombre de Kent's Fried Chicken. Él, junto a su segunda esposa, Claudia, visitaba varios restaurantes de Estados Unidos con una olla y pollo en su automóvil y cocinaba su pollo allí. Si al dueño del restaurante le gustaba su pollo, lo compraba de inmediato. A coronel Sanders se le pagaba por cada pollo. Mientras que su receta era famosa solo en Canter Key, ahora el nombre del coronel Sanders comenzó a ser discutido en todo Estados Unidos. Después de 8 años, cuando el coronel Sanders tenía 73 años, ya no podía manejar todo esto. Por eso, en 1964, el coronel Sanders estableció la corporación KFC. Vendió Canter Key a un empresario por $16.5 millones, $1.024 crores de rupias. Pero en su corazón estaba decidido a que la imagen del coronel Sanders siempre estaría presente entre la gente de KFC y es del lado de IC de coronel. Irá a una entrevista de televisión, es decir, alguien más lo dirigirá.
pero su rostro seguirá siendo el del coronel Heartland Sandel, para lo cual el coronel Sanders fue contratado por KFC con un salario de conductor de $6,250. No solo eso, también les diremos que la compañía que contrató a KFC del coronel Sanders más tarde cambió la receta, sobre la cual el coronel Sanders había iniciado la compañía en el tribunal. Sanders creía que la receta que ni siquiera había creado se estaba vendiendo con su foto. Este es el problema. El coronel Sanders, enojado, abrió un restaurante con el nombre de su esposa Claudia Sender, donde se mantuvo el menú del pollo original de Casey, pero al CEO de su propia compañía, Corporation, no le gustó en absoluto y pidió que se retiraran al coronel Sanders. En la decisión del tribunal se dijo que el coronel Sanders no podía dirigir este restaurante, por lo que tuvo que enviar a Claudia Sanders, y esta empresa en la actualidad es un referente en la comida rápida.